Negocios que importan, líderes que inspiran. Un cordial saludo para todos los amigos de C-Level, a todos los visitantes, a los que nos ven a esta hora. Hoy estamos con un invitado especial. Se trata de Guilherme Stefanini, el nuevo CMO de Stefanini Group. Guilherme, buenas tardes. Gracias por estar en Revista C-Level. Buenas tardes, Alejandro. Agradezco ahí su tiempo y la disposición de C-Level para hablar con yo. Muchas gracias, Guilherme. Primero, quiero entender un poco cómo es la estructura de Stefanini Group, de sus filiales, de sus otras inversiones, para tener un concepto claro y también transmitirlo a nuestros televidentes. Nosotros tenemos un concepto un poco fluido porque somos de una cultura muy emprendedora. Entonces, lo que se pasa mucho es que hay varias unidades que se comunican junto, trabajan junto, quase como pequeñas empresas dentro del grupo, mesmo dentro de toda esa parte. Hoy nosotros tenemos grandes 6 temas de servicios, que es marketing, que también yo manejo tanto la marca del grupo cuanto los servicios de marketing. Tenemos una parte de tecnología, que es donde viemos que es muy fuerte de nosotros. Tenemos una parte de soluciones para bancas de medios de pago, también muy fuerte acá en toda Latinoamérica, inclusive Colombia. Tenemos una parte de industria 4.0, una manufactura digital. Tenemos una parte de cyber. También tenemos una última parte de analytics. Aún veríamos una parte de AI, pero ahora se está prácticamente en todos nuestros servicios, y sé que no es una cosa más transversal. Y así como este es lo que hacemos para nuestros clientes. Y así tenemos dentro de nuestra organización las oficinas, ¿no?, del grupo, donde hay las personas que se miran todo el grupo para las regiones que están. Entonces tenemos obviamente Brasil, Latinoamérica sin Brasil, Estados Unidos, Canadá, Asia Pacífico, EMEA. ¿Sí? Entonces todo lo que tenemos, cada parte que está allá tiene una relación con el cliente, está cerca del cliente y eleva todos nuestros servicios para estos clientes. ¿Sí? Entonces, tenemos una parte mucho de una función de grupo y una función de experts que trabajan juntos para atender a nuestros clientes de la mejor manera, ¿sí? Entonces, está un poco de cómo estamos organizados. Hicimos una serie de adquisiciones, entonces, dentro de estos grandes temas, de estas plataformas que yo hablé, como marca y tal, tenemos algunas otras empresas con algunas otras marcas, pero todos trabajando juntos pelo mesmo objetivo, que es como soportamos nuestros clientes en su jornada digital y cómo ayudamos a ellos a ser mucho más bien sucedidos. Guilherme, paralelo a Stefanini Group, hay una empresa que se llama House. No es paralelo, es abajo del grupo. Ok. House es toda nuestra empresa, nuestras soluciones de marketing digital, ¿sí? Então, dentro de la vertente de marketing, como se trabaja con un stakeholder muy diferente de donde empezamos, que es los CMO, que sean los directores de marketing, tenemos House, que es una otra marca con identificación, pero es como una subbrand del grupo, ¿sí? Así que tenemos, por ejemplo, Topaz para las soluciones de banca. Ya hablando de marketing, Guilherme, en su rol ya como CMO, como Chief Marketing Officer del grupo Stefanini, quiero un concepto corto de lo que es hacer marketing o mercadeo en el negocio B2B. Yo pienso que es muy corto, es construir nuestra marca de una manera que represente lo que hacemos para que esté como top of mind y tenga awareness en nuestros servicios para que los clientes nos consideren, nos llamen. Construir una buena reputación sobre lo que hacemos, cómo hacemos. Esto es súper importante para que nos posicione como expert que de fato somos. Y, por fin, no menos importante, también soportar las ventas y soportar la equipe comercial, porque obviamente en B2B, como hacemos para grandes empresas, enterprise, no vamos a convertir directamente en un site,
pero sí como apoyamos nuestra equipo de ventas para que hace la venta mucho más consultiva, mucho más envasada y obviamente a hacer una nutrición de este cliente en todo su ciclo de vida, ¿sí? Entonces, este básicamente para mí es la definición de marketing B2B para los grandes clientes como Enterprise con quien trabajamos. Guilherme, ¿cuál es el concepto que ustedes manejan para que las empresas se relacionen mejor con sus consumidores? Ya entrando un poquitico más en la técnica y en el concepto, el tema de relacionamiento y llegar a la lealtad y a la repetición en la compra es muy importante. Ustedes, dentro de su concepto, ¿cómo lo pueden explicar? Yo voy a hablar de dos partes. Hablamos de lo que hacemos para nuestros clientes, que es mucho más B2C, y vamos a hablar obviamente del contexto de B2B. Cuando hablamos del concepto B2C, está mucho más con la parte de marketing, de experiencia, de ser una voz del cliente para dentro de las organizaciones, y cómo se maneja, cómo se trabaja con ellos, cómo se entiende, se trabaja de manera individualizada. Obviamente es una parte de que hacemos mucho, es que no solamente atraer los clientes, generar la demanda, pero obviamente se quedar más con ellos. Cuando vamos a B2B Enterprise, que obviamente es nuestra parte acá, que es otra parte, esto se queda menos con el marketing. El marketing va a trabajar una cuestión mucho más de awareness, una cuestión mucho más de soporte, y obviamente la adquisición es mucho más dependiente de ventas, entonces cómo aportamos o soportamos ventas para que sea más bien sucedida, y la retención obviamente es cómo cumplimos con nuestras promesas a los clientes que hacemos en la parte de venta. Y obviamente en el modelo de Stefanini, la persona que vende se sigue con el cliente hasta toda historia. No hay así, vendí, no te veo más, y sí continúo por toda la parte junto a nuestro cliente, siendo responsable por las promesas que hicimos. Y eso nos trae un suceso muy grande, y ahí se acreditamos mucho en la retención de cliente. Tenemos niveles de NPS como 65, entonces es muy alto, especialmente para servicios. Entonces, lo que pienso mucho de la retención, de la fidelización, se pasa mucho más por las operaciones, ese tipo de cosas, y que se va más. Y aquí como marketing, muchas veces los soportes que vamos a tener es cómo soportamos los grandes promotores, cómo traemos luces, enfoque para nuestros clientes que son muy bien sucedidos, y que tenemos espacio para que ellos compren sus casos, y también, obviamente, cómo ayudamos las personas de ventas a entender los next steps, lo que viene, cómo viene. Muchas veces ellos también van a hacer eso, y cómo tenemos el contenido para que se trabajen mucho más eficiente. Entonces, separando un poco las responsabilidades, cuando se va a B2C, prácticamente puede tener todo su ciclo. A veces se separa en la función dentro de la organización, pero es una visión de cliente, ¿sí? Cuando vamos, obviamente, a B2B, se tiene una visión de cliente, pero mucho más como coadjuvante, se dice, ¿sí? Do que un protagonista, como son las empresas. Sí. Guilherme, se diferencia mucho el mercadeo, las estrategias de mercadeo para países anglosajones, como Canadá y en Estados Unidos, donde ustedes tienen operaciones, a los clientes latinoamericanos o al mercado latinoamericano, y a paralelo a esto, ¿para dónde va el mercado desde su punto de vista? Para las ventas y mercado B2C Enterprise, yo pienso que no se cambia tanto. Obviamente hay cuestiones culturales, hay cuestiones de cómo las empresas y las personas que trabajan en ellas procuran sus parceros de negocio, ¿sí? Son sus fornecedores, este tipo de cosas. Por ejemplo, yo pienso que en Latinoamérica la relación entre personas se tiene un peso mucho mayor do que para la parte de, por ejemplo, en Estados Unidos. En Europa se queda otro punto cultural. Y ahí se pasa un poco más de eso, de cómo se da esta relación y cómo he hecho los negocios en el sentido de
grandes puntos, pero en términos de proceso, en términos de etapas, es muy similar, no se cambia tanto. A veces va a tener un poco un peso más de una cosa u otra, pero no se cambia tanto. O que se cambia mucho às vezes é um pouco de la madurez, la maturidade de cada cliente e que vai a pedir. E aí depende muito. Por exemplo, vamos sacar aqui, Brasil é muito digital. E aí, às vezes, está muito mais adelante que os Estados Unidos e que Latinoamérica. E, às vezes, aí se cambia o que necessita, como se necessita. Pero a parte do processo para fazer esta aquisição é muito cercana. Agora, quando vamos falar de B2C, así se hay un cambio gritante entre las partes, porque se va a trabajar mucho más cultura, hábitos. Por ejemplo, ya tuvimos casos de clientes que eran de Europa y querían hacer una campaña con key visuals, identidad visual, muy enfocadas en la Europa. No va a ser nunca un sentido, y así ayudamos a ellos a traer este concepto, de tropicalizar este concepto para que sea sucedido, bien sucedido, tenha sucesso em sua jornada junto a outros países. Então, quando você vai a B2C, isto se cambia muito. Quando vai a B2B, tem detalhes, mas, obviamente, ter pessoas locais, e que sempre procuramos, é muito importante. Tem que ter nossa cultura, a maneira de que pensamos, como hacemos a coisa, mas tem que ter conhecimento local, porque, obviamente, se vai lidar com pessoas locais, isso não se cambia. Sí. Guilherme, mencionó ahora Brasil, que Colombia y los otros países andinos, ¿qué tienen que aprender o qué se puede traer de Brasil que puede ser un mercado más maduro para que las organizaciones evolucionen o tomen buenas prácticas que ustedes desarrollan en Brasil? Yo pienso que todos los países latinoamericanos tienen algunas características muy parecidas. Todos son muy sociales, muy interpersonales, son personas que les gusta mucho el contacto humano, se quedan próximos. Entonces, tiene este punto. Pero yo miro que Brasil, por su tamaño, cantidad de gente, a veces tiene más capacidad de inversión, porque hay más retorno, obviamente, involucrado. Pero yo pienso, cuando hablo con los clientes, miro que Brasil está más adelantado en algunos temas de marketing, de comunicación, también mucho en la parte de digital, ¿sí? Como hace autoservicio, como tener los servicios de los canales. Eso va a depender, lo que es importante mirar y se adaptar a la cultura local. Pero cuando yo comparo con nuestros clientes en todo el mundo, miro mucho que Brasil está más adelantado en este espacio, este tema. Yo pienso que es una mirada. Entonces, por ejemplo, canales digitales, retail, e-commerce o retail omnichannel. Tenemos mucho la parte de comunicación, de retención, de este tipo de trabajo que Brasil está más, yo pienso, un poco más maduro en la jornada, pero se hace parte de cada lugar. Y a veces, no necesariamente, es por país, a veces es por tipo de industria, como por ejemplo, banca, es muy adelantado, retail en Brasil ha hecho un espacio, a veces acá puede ser un poco más, y ahí se pasa mucho de qué tipo de industria, qué tipo de servicio, dónde que está, y muchas veces como esto, sí, pero la parte que yo veo es mucho más esos temas acá de cómo puede ser benchmark y un poco de mentalidad también. Ahora invierto la pregunta. ¿En qué está bien Colombia que puede servir de ejemplo para otros países en temas de mercadeo y de uso de tecnologías y de transformación digital? Yo miro que acá podemos hablar mucho de la parte de, por ejemplo, con otros países que hay una parte de talento, sí, hay un mercado muy importante para talentos en la parte de todo. Y aquí, por ejemplo, queremos colocar nuestro centro de excelencia de marketing, Martech, la parte de tecnología, para sea Brasil, por ejemplo, Latinoamérica, para otras partes que pueden ser muy, muy importantes. Yo pienso que eso es interesante.
miro también que hay un mix de industrias, hay un mix de industrias muy interesante, porque a veces algunos países de Latinoamérica son muy enfocados en un tipo de cosa, ¿sí? Aquí en Colombia, cuando yo miro que hay un mix, esto trae una riqueza muy importante para el país, como por ejemplo tener un crecimiento sostenido por más de 10 años, esto es muy importante, y ese continuar así también ayuda mucho. Entonces, yo miro que Colombia hay un espacio que ven se construyendo en la América Latina de un poco más de liderazgo en este aspecto, de cómo se crece, cómo se hace ese tipo de cosas, tiene un buen tamaño para tener talentos, como también tiene un mix de industrias que a veces no se ve en otros países de Latinoamérica, que esto crea una riqueza para la parte de marketing, para la parte de servicios, porque son experiencias diferentes que pueden ser llevadas de una industria a otra, y eso crea mucha riqueza, porque a veces se queda mucho enfocado en una cosa só, y ahí no va a tener una creatividad que es importante para que se continúe impulsionando este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, a mi mirada de cuando miro Colombia en la región, miro mucho así. Guilherme, quiero entrar un poco al tema de inteligencia artificial, que siempre es una pregunta obligada cuando uno habla con este tipo de expertos, pero quiero que me ejemplifique, que me dé ejemplos claros de cómo un sector o una empresa aquí en Colombia o en la región está aprovechando la inteligencia artificial para generar más ingresos, para mejorar sus procesos, para ser más competitivo. Tenemos varios casos, después podemos compartir con vos todos nuestros casos de éxito, que estamos haciendo una campaña de posicionamiento global nuestra. Hablamos de mucho de uso de IA en varios tipos de cosas, pero vamos a mirar un poco más. Tenemos desde uso de IA en la parte de manufactura para que se quede con más calidad, más seguridad, más eficiencias. Entonces, esta es la aplicación de IA principalmente en ese tema. Después podemos compartir más casos, porque senão yo voy a me quedar hablando aquí por mucho tiempo. Un poco. Dentro de la parte de aplicaciones, obviamente hay también la misma cosa de a eficiencia, calidad, y obviamente una parte de transformación muy grande. Por ejemplo, modernización de programación de lenguaje. Estás tendo um trabalho incrível com IA que se ajuda muito. Muitas vezes a entender muito mais o que se passou em el desarrollo de software, com a parte de documentação, e por assim vai, e aí ganhos expressivos de eficiência. La parte de experiencia del consumidor o la parte de digital workplace ya se está soportando mucho como un copilot, que por ejemplo como es la parte de Microsoft y hay otras soluciones, y también como esto se ayuda mucho más la relación a ser más rápida y más autónoma dentro de esto. Después vamos a hablar de banca. Aquí hay bancas con la banca por conversaciones que estamos desarrollando junto a Topaz. Hay una parte de antifraude, como usamos IA para entender el comportamiento del consumidor y ver si aquella determinada transacción no es una fraude y si es legítima, es correcta, y ahí sí hay mucho más. La parte de cyber tiene mucho para entender los ataques, qué se pasa, qué está haciendo, filtrar muchas veces demandas de ataque o volumes de ataque que se hace mucho y cómo comprendemos eso. Cuando vamos obviamente para analítica, hay todo, ¿sí? Entender los dados, tratar los dados, de qué se pasa por muchas cosas. Y para marketing, así nosotros trabajamos con algunos pilares que es cómo tenemos más calidad y velocidad en insights, cómo tornamos nosotros más inteligentes y alimentamos nuestro proceso de creación, de creatividad, de trabajo con más inteligencia sobre los consumidores, que esto es lo más importante. La segunda parte es mucho más, tiene una visión mucho más voltada para creación de contenido. Entonces hay una capacidad de crear contenido de vídeo hasta texto, y ahí se hace con una madurez y una velocidad increíble. Y a veces, obviamente, si ainda hay mucha necesidad humana de la creatividad, pero que aquí se ayuda mucho más a agilizar ese proceso, a hacer
hacer modificaciones más ágiles. Y por fin tenemos una parte de performance de canales, que es tener más canales para crear más experiencias mejores. Entonces, muchas veces hay chatbots que ainda son disque 1, disque 2 o ese tipo de cosas, y aquí se puede conversar con ellos y se queda mejor. Y la otra parte de performance es, por ejemplo, garantizar que todo está bien, está funcionando, como ya hicimos, por ejemplo, para algunas operadoras de telco, donde miramos los datos, vemos que está saliendo todo bien, está haciendo, no hay un problema que está haciendo inversión en un canal que hay, por ejemplo, quebra de link o alguna cosa de ese tipo, ¿sí? Entonces, está un poco de cómo tenemos casos de éxito globales, acá hablé de algunos que son hechos en Estados Unidos, Latinoamérica, Brasil, pero como un todo EMEA y como un todo que hacemos para nuestros clientes. Entonces, ya tenemos casos de éxito en casi todas nuestras plataformas de servicios con muy buenos resultados. Guilherme, mencionó mercadeo y marketing es un área muy importante en la que en Colombia hay mucho potencial, particularmente, y mucha práctica, pero quiero llevarlo al tema de un servicio que ustedes prestan, que es Data Analytics o todo el tema de analítica. ¿Cómo se deja de ser a veces tan intuitivo para empezar a usar este tipo de sistemas que ustedes ofrecen para tomar mejores decisiones en mercadeo? Repito, ¿cuál es su concepto al respecto? Yo soy sospecho, pero me encanta, acredito mucho en marketing direccionado a esto. Y ahí se hay mucho un punto que se habla, se va a quedar marketing, va a quedar muy exacto y poco creativo, poco humano, pero no. Yo pienso que hay maneras de hacer eso y por qué hace eso, que es muy importante. Entonces, yo miro que la primera parte que tiene que tener son los datos organizados. A veces se avança nessa etapa sem estar bem estruturado e não se vai fazer nada bem com isso. Essa é a primeira parte. Porque sem dados estruturados não cria a informação correta, a confiança, ¿sí? E aí você não vai ter resultados com isso. A segunda parte é um cambio cultural. As pessoas têm que acreditar que os insights são buenos e que pode ser, ou o que fazem com os insights. Porque muitas vezes vamos ter insights de todo o tempo, todo lado, e que vamos fazer com isso? Então, as equipes têm que ser capacitadas para que trabalhem com os dados e muitas vezes também que piram os insights, porque se acontece muito de enviar insights, toda a área envia insights, mas não é o que é importante para o negócio. Então, esta conversa entre as partes é muito relevante. E a última parte é, obviamente, que podemos muitas vezes fazer automatizações para quando os insights são muito confiáveis, consigamos direcionar de maneira muy ágil y muy directa para que se accione el consumidor en la parte final para que ya traiga ingresos, experiencia o que sea, pero yo pienso que es mucho más. Entonces, es un servicio que es muy importante, la base de todo para entender lo que se está pasando y poder alimentar tanto el proceso creativo quanto el proceso de negocio para tener más ingresos. Entonces, yo miro mucho como una parte de eso y ahí hablar un poco de los desafíos de cómo tenemos trabajado con los clientes, de estructurar y organizar la parte de datos, de tornarlos accionables, entender o que el negocio necesita, por qué las personas no se utilizan o cómo utilizan, para que eso sea muy efectivo y tenga un impacto final para los consumidores y obviamente para la organización también. Guilherme, ya para finalizar y agradeciendo este espacio, uno, ¿cuál es el propósito de su visita a Colombia en este momento y qué anuncios puede hacer para todos los clientes, prospectos de clientes y mercado que hay en el país? Obviamente mi visita tiene dos objetivos, conocer más a mi nueva equipo de marketing del grupo, en el cual yo voy a estar más cercano, entonces es importante. La otra parte que también yo vine acá porque Colombia es un mercado muy importante para mi operación in-house. Ya tenemos algunos clientes acá, como también tenemos equipo local, y así mi visita es para ayudar a la operación local a impulsionar más y tenemos más casos de éxito en Colombia, que yo acredito que hay mucho. Entonces, la visita se pasa mucho para
para ir al mercado, encontrar nuestros clientes y también, obviamente, hablar más un poco con la equipe que recientemente yo paso a manejar. Então, este grande objetivo. Alguns números, normalmente tenemos inversiones más globales, esperamos crecer como 25% este año en Colombia. Y este año declaramos que vamos a hacer una inversión global de $200 millones para inversiones en AI, para inversiones en adquisiciones, ese tipo de cosas. Entonces va a ser un año muy fuerte de enfoque en ese tipo de enfoque de nuestra organización en AI y hacerlo mucho más práctico y recurrente para nuestros clientes. Guilherme Stefanini, nuevo CMO de Stefanini Group, muchísimas gracias por estar con Revista C-Level. Gracias, Alejandro. Gracias a todos. Gracias.